La idea de hablarles hoy de biomecánica aplicada es porque hasta donde yo sé, en ninguna escuela de medicina del mundo enseñan biomecánica. Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Al menos cuando yo estudié, yo no llevé ni un mes de biomecánica en ningún lado. He revisado los programas, al menos en México, tampoco. Y sin embargo, los podólogos sí llevamos biomecánica en la mayor parte de las universidades del mundo. Entonces, creo que es un buen momento. La podología en México es muy nueva, tiene exactamente 25 años. Yo soy egresado de la primera escuela que hubo, soy de la primera generación de la primera escuela. Entonces, antes de mí y después de mí hay un parteaguas. Porque yo sí puedo hablar de lo que había antes, cuando en la podología ni siquiera se esterilizaban las navajas, el pedicurista común no usaba ni gorros, ni cubrebocas, ni nada de eso. Hoy tenemos podólogos que operan ya, que ya hacen cirugía de pie, que hacen cirugía de los dedos y que hacen un mundo de cosas que todavía hace 25 años en México no se hacía. Entonces, yo soy de esa generación afortunada en donde no había nada, y hoy lo hay todo. Yo soy de esa generación en donde no existían los celulares, nosotros ni tele teníamos, los boilers, los sistemas de calentamiento de agua de las casas eran de leña. Entonces, qué maravilla avanzar y estar en ceros, a ir por agua al río y hoy abrir la llave y que el agua salga limpia de tu llave. Entonces yo soy de ese eslabón generacional. Y también lo soy en la podología. Y también lo soy en la biomecánica, porque la biomecánica de la marcha como tal tiene muy poco también en el mundo, no tiene más de 100 años. Entonces, eso explica por qué una de mis fuentes de expertise es la biomecánica, porque me queda claro que las demás áreas médicas no la tienen, pero además es un área que también está desatendida. Y que hoy los podólogos, junto con el equipo multidisciplinar de todas las áreas médicas, podemos hacer grandes cosas. Bien, la biomecánica no es otra cosa más que una disciplina que estudia el funcionamiento de los sistemas móviles del cuerpo, incluidas todas las estructuras, y en los seres vivos, porque si bien la mecánica es un área de la física, la biomecánica aplica los elementos de la física clásica para entender cómo funciona un ser vivo cuando está en movimiento, inclusive cuando está en estática. Mi primera área de formación profesional es ingeniería. Yo soy ingeniero civil y eso me ayudó a entender el cuerpo como una máquina. Cuando estudié medicina, me tocó entender el cuerpo como un aparato biológico. Entonces, cuando fusioné las dos cosas, me permitió hacer cosas que hoy en México y para la gente son maravillosas, porque entonces entendemos el cuerpo como esa dualidad máquina biológica. Y entonces sí estamos haciendo cosas muy interesantes. Bien, ¿qué es la marcha? Si ustedes hacen un pequeño análisis, se van a dar cuenta que la mayor parte de los movimientos humanos son circulares. Solo hay dos que no lo son. La pregunta que les voy a dejar es, ¿cuáles son los únicos dos movimientos que tiene el cuerpo que son lineales, que no son circulares? Eso me lo contestan hasta el final. Fuera de eso, todas las formas en que el cuerpo se mueve, el cuerpo humano, son circulares. Y la marcha la definimos como esa sucesión de movimientos circulares que se transforma en desplazamiento. A eso lo vamos a definir como marcha. Bien, ¿qué hacemos nosotros en nuestra clínica? Lo primero que hacemos, bueno, sentamos al paciente, le preguntamos qué le pasa o para qué va y hacemos su anamnesis, toda su historia clínica. Y hacemos una historia clínica que consta de dos cosas. Un análisis estático, sin bipedestación. Otro análisis estático con bipedestación. Y luego un análisis dinámico. No todos los pacientes
pueden estar sometidos a ese tipo de análisis, porque hay pacientes complicados, amputados o con artropatía de Charcot o con alguna otra disfunción que no pueden caminar o que no pueden estar parados. Entonces, hacemos las dos cosas. En los pacientes que se puede, pacientes que no. Sin embargo, tenemos que buscar modelos que nos permitan hacer que el paciente camine lo más posible. De hecho, para nosotros es central mantener al paciente caminando lo más posible. ¿Por qué? Porque si un paciente no camina, se deteriora más, en todos los sentidos. Revisen, todos los sistemas se dañan más si el paciente no se mueve. Entonces, y para que un paciente se mueva y camine, lo primero que tenemos que hacer es que el pie funcione bien, o que le permita al menos ese desplazamiento. Entonces, para nosotros es la prioridad desde la clínica. Bien, dentro del marco de la historia clínica, bueno, tenemos una ficha que es de un llenado muy fácil, pero que nos permite identificar las características que tiene un pie cuando el paciente está sentado y también cuando el paciente está moviéndose. No es la única, tenemos más. Y aquí es donde nace todo para nosotros. Algo está pasando con esto. Ahí está. No hay nada, al menos hay una cosa, si bien tenemos una super tecnología ahorita en aparatos que pueden ver el pie por dentro, por fuera y por todos lados, la experiencia, lo que antes se le llamaba el ojo clínico del médico, tiene que ver con la experiencia del médico y tiene que ver también con la teoría. Si no tenemos un buen marco teórico, la experiencia a veces no nos sirve de mucho. Si podemos tener mucha experiencia, pero sin un buen complemento teórico tampoco. Tenemos que tener esas dos bases, la teoría y la experiencia. Entonces, acuérdense ese viejo dicho que lo decíamos en medicina, no sé si a ustedes les tocó, que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces pueden pasar desapercibido por tus ojos miles de cosas porque no las sabes. Entonces tenemos que saber, y para eso hay que estudiar, y mucho, para poder entender. Nosotros usamos diferentes tecnologías para el análisis del pie. Este es un escáner de presión. El paciente pone el pie aquí y adentro tiene una cámara de presión que empuja un diafragma y empuja unos pequeños balancines que hay aquí y se adaptan al modelo del pie. No sé si aquí haya, en México tenemos en el museo que está en León, del Niño, no sé si han visto, hay unas paredes como de clavos que tú pones la mano y queda marcada tu mano, o pones la cara y queda tu modelo de la cara ahí. Esta cosa hace algo parecido a eso. Entonces te queda marcada la forma tridimensional del pie, pero la ventaja es que estos balancines le mandan información a un software, a una computadora, y te está dando más o menos las alturas y te da ciertos rangos de presión. Pero básicamente está enfocado a darte las alturas, a darte el 3D del pie. Y a partir de esto, tú modelas en base, por ejemplo, a la línea de Kelvin, la verticalidad posterior de la pierna, a la verticalidad del calcáneo y otras cosas. Pero esto lo puede suplir muy ampliamente tu experiencia, ¿no? No es tan necesario, sin embargo sirve. Todo lo que podamos usar como coadyuvantes del diagnóstico siempre son bien recibidos. Hay pacientes que tienen limitaciones en la movilidad y el problema de esos pacientes que si bien quieren seguir caminando, por ejemplo, cuando hay una rigidez en la articulación subastragalina o en algún sector del tobillo, para el paciente es difícil caminar. Sin embargo, es importante que lo pongamos a caminar. Entonces buscamos las condiciones, nosotros hacemos una serie de mediciones basadas en unos parámetros que llamamos biofísicos de la normalidad, tomados del doctor Merton Root. El doctor Merton Root fue un médico que murió hace poco, todos sus estudios los hizo en Estados Unidos y es muy conocido en la biomecánica norteamericana. Este médico
hablaba de ciertos parámetros biofísicos de la normalidad y él explicaba que cuando un pie lo sometemos a esos parámetros biofísicos, dinámicamente es un pie más funcional. Entonces, nosotros usamos esos parámetros para relacionar todas las estructuras del pie con respecto a su eje tibio-peroneo y lo relacionamos con las superficies en donde va a caminar, sobre todo en pacientes que tienen rigidez articular. Entonces, aquí les puse un caso, porque todos los casos son diferentes y hay casos muy complicados. Hay pacientes que de pronto se ulceran y tenemos que descargar para que no se ulceren, o tenemos que limitar el contacto de la piel o de los muñones o de los tejidos que quedan expuestos para que no se ulceren o no se dañen con el calzado o con la marcha. Entonces, este paciente tenía cierta rigidez y teníamos que hacer un comparativo de la ortogonalidad del pie con respecto al piso. Vamos a ver si traigo las diapositivas. Es que déjenme les platico que yo perdí en una memoria externa todos los casos que tenía de los pacientes pues que veo todos los días. Perdí la mayor parte de la información y solo pude rescatar esto. Entonces, les voy a presentar trabajos de los cuales no tengo todo el seguimiento o no tengo las evidencias de evolución, porque perdí todo, lamentablemente, pero alcancé a rescatar algunas. Bueno, entonces aquí hacemos algunas mediciones de ortogonalidad para compararlas angularmente con el piso, que es donde el paciente va a deambular, y en base a eso calculamos las alturas, medimos goniométricamente las alturas para saber el ángulo que la plantilla va a tener, o la ortesis, con respecto de cada eje del pie y los ejes de apoyo en el piso. Todo eso forma parte del análisis estático. Esto ya no lo hacemos, lo hacíamos antes, ahorita ya no. Bien, dentro de ese análisis hacemos una revisión de cómo está. Ya la doctora Ana dio un muy buen avance de esto. Tenemos que considerar la sinergia de todo el cuerpo, porque a veces nos centramos solamente en la parte… Doc, ¿cuánto tiempo tengo para saber de qué tantas barbaridades puedo hablar? Ok, no, entonces ya no voy a decir barbaridades. Bien, tenemos que revisar toda la sinergia del cuerpo, porque hay que recordar que cuando el pie falla, no falla solo el pie. Sin duda hay fallas más arriba y las fallas de arriba también impactan al pie. Entonces vamos a revisar los ángulos que nos marcan la normalidad, tanto del pie y de la marcha. Esto pues lo vemos en la escuela, algunos de nosotros, no todos, y en base a estos análisis nosotros determinamos precisamente fisiológicamente el pie, qué tan cerca está o no de los rangos de movilidad. El problema de la biomecánica es que la biomecánica es compleja porque depende para su análisis y su entendimiento de la física. Entonces, el problema de la física es que la física necesita una herramienta previa a la cual a la mayoría de la gente se le complica o se nos complica cuando somos niños, que es la matemática. Entonces, vean, para acceder a la física hay que tocar la matemática primero, y para acceder a la biomecánica hay que atender la física y la fisiología y un mundo de otras materias que sí vemos en medicina que al final terminan siendo complejas. Por eso nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Y entender todo lo que pasa en un pie. En el análisis dinámico vamos a encontrarnos fallas del pie que a veces no aparecen en el pie estático. A veces tú ves un pie y dices, se ve bonito, se ve balanceado, se ve equilibrado, pero cuando lo pones a caminar te das cuenta que no, o te das cuenta que hay una falla más arriba, en las rodillas o en la cadera. Entonces necesitamos hacer ese análisis de todo el cuerpo como una unidad. De pronto, si un paciente está caminando y ves que un pie lo desplaza bien hacia adelante y el otro lo arrastra, ya hay algo ahí. O si ves que de pronto la pelvis se ve fuera de la horizontalidad, ya hay algo mal. O si ves que cuando camina no balancea los brazos o no balancea un brazo, ya hay algo. O sea, y hay que ir descartando cosas desde neurofisiología o de las neurofisiológicas hasta propias que son del sistema musculoesquelético o que son de la movilidad o de cada sistema, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizarlo, porque a veces, por ejemplo, en la ortopedia tradicional en México,
El paciente llega con el trauma o con el ortopedista, le ve el pie y dice, tiene el pie plano, ponle un arco de 3 centímetros. Y entonces el debate que hacemos nosotros, ¿cuál es el fundamento para meterle? Con ver a un niño pisar, meterle un arco longitudinal interno de 3 centímetros. No sé si eso pasa en Colombia, eso pasa en México todavía hoy. Y luego te dicen, ¿sabes qué? Y métele un virón externo de retropié de 4 milímetros. Ajá, ¿fundamentado en qué? ¿De dónde sacan eso? Entonces, y llega otro niño que pesa 20 kilos más y que tiene 5 años más y le dan lo mismo. Entonces están dejando de lado toda la parte biomecánica. Entonces nosotros por supuesto que estamos en contra de eso. Entonces nosotros vemos caminar al paciente, aparte de hacerle una serie de mediciones estáticas, lo vemos parado y le hacemos mediciones cuando está parado y lo metemos a aparatos, a podobarómetros, a pasillos, a caminadoras y hacemos mediciones. Ahora tenemos unos pasillos que te miden velocidad, aceleración, variaciones angulares, anteriores, posteriores, distales, proximales y demás del miembro inferior, pero también tenemos cámaras de alta definición con velocímetros y demás que te permiten ver cosas que antes no veíamos y que el ojo humano tampoco ve. Y todos esos sistemas apoyan el diagnóstico. Recordemos que un buen diagnóstico nos acerca mucho más a un buen tratamiento. Si el diagnóstico es malo, el tratamiento por ningún motivo va a ser bueno. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de eso. A ver, ahí está. Vemos caminando al paciente. Una cosa que descubrimos hace poco, que yo personalmente no consideraba, es que a los pacientes cuando los veía caminar, si bien analizaba desde la cabeza, el balanceo de la cabeza, la verticalidad, los hombros, el balanceo de brazos, la verticalidad de la columna, la horizontalidad de la pelvis y todo lo demás, descubrí que si yo veía a un paciente caminar con zapatos, me daba ciertos patrones de falla que cuando lo ves sin los zapatos no dan. Y el zapato, sobre todo el tenis, tiene una característica que a mí me gusta, que como se deforma más, es como cuando vamos a la playa, ¿no? Pisas en la arena y si se fijan, ¿a quién le duelen los pies en la arena? Casi a nadie. ¿Por qué? Porque la arena se deforma para dar paso a una marcha más funcional. Bien, el zapato de alguna manera es deformado para compensar la disfunción mecánica del pie. Entonces descubrí que como se deforma más, me permite ver fallas que de otra forma no veo. Entonces ahora yo ya veo al paciente caminando primero con zapatos y luego sin zapatos. Y luego ya hago las mediciones que tenga que hacer. Considerando todo esto que muchos de ustedes sin duda ya lo saben, tenemos ciertos parámetros de movilidad que nos marcan el eje de a dónde movernos en las fallas, ¿no? Todo esto nosotros sí lo consideramos durante los análisis. En la marcha, esto es lo que les platicaba al principio. Es importante considerar el ritmo, la dirección y el sinergismo, porque todo esto también nos está dando patrones de falla y nos acerca un poco más a un mejor diagnóstico para saber por dónde viene la falla. A ver. Sí, bueno, me voy a saltar todo esto, ya la doctora Ana nos lo dio en la mañana, me lo voy a pasar. Y bueno, es importante, repito, checar también las cuestiones de tipo postural, porque a veces el pie de pronto en la marcha no te arroja nada, pero de pronto ves al niño que está todo jorobado, bueno, eso ya te está diciendo algo también, ¿no? Normalmente cuando tenemos el medio pie en valgo, sabemos que hay una rotación también interna y las rodillas se van en valgo, la pelvis se desverticaliza, se anterioriza de arriba y entonces arrastra la columna hacia abajo. Entonces eso ya te está diciendo cosas y también te está diciendo más o menos por dónde hay que darle, ¿no? Es importante pues considerar toda la parte propioceptiva, porque a veces hay fallas que son de tipo neurológicas que también hay que considerar. Bien, todo esto me lo voy a saltar porque esta pues es teoría, solo es teoría, ¿no? Y me voy a meter a lo que nos compete.
Bien, nosotros vemos todo esto, el ángulo de Fick, la línea de Meyer, la línea de Helbing, si hay dismetrías, las fórmulas digitales que son importantes y que a veces las mamás primero no consideran en los niños. Es más, ni siquiera las mujeres en general ni siquiera lo consideran en ellas, porque si observan, ahora ha cambiado un poco esa situación, pero yo vengo de una generación en donde las mujeres usaban zapatos de altura 15, de tacón, sobre todo las mujeres de los bancos y todo eso, pero de zapatos súper triangulares, donde los dedos estaban así, ¿no? Y decían, no, doctor, es que me queda muy bien el zapato, ni me lastima, ¿por qué tengo juanete? Y luego iban a que las operaban y al año estaban igual, porque ni ellas ni los cirujanos consideraron que el zapato es importantísimo en la deformación. Y luego las mamás le compran a los niños los zapatos bien chiquitos y luego tenemos niños con dedos en garra. Y las mamás, no, doctor, es que le queda muy bien, vea. Y los chiquillos tienen los dedos y las patas todas así engarruñadas. Entonces son cuestiones que a veces escapan de la lógica que hay que considerar. Y nosotros todo eso, esto se los digo precisamente por esa fórmula digital. Y las condiciones de las bóvedas. Bien, todo esto me lo salto. Bien. Hay que checar si hay deformidades o dismetrías, para nosotros es importantísimo eso. Esto es lo que les comentaba hace un momentito, porque esto nos lo encontramos todo el tiempo y todo esto forma parte del análisis que tenemos que hacer. Bueno, ahí están los de los aparatejos que usamos muchos, estos son solo unos. Cuando llegue el paciente, todas esas cosas nos dicen mucho. Antes de hacer la ortesis plantar del paciente, bueno, nosotros copiamos lo más cercanamente posible. Ahora tenemos máquinas 3D que hacen esto. Son carísimas, pero nosotros en vez de amputarle el pie al paciente y mandarlo al laboratorio para el análisis, mejor le hacemos unas tomas de yeso. ¿Ustedes cómo le llaman a este material? ¿También le llaman yeso? Bien. Ponemos el pie en posición neutra, hay ciertos parámetros para neutralizar un pie y basados en esos parámetros del doctor Merton Ruth es que nosotros hacemos el diseño de estas tomas. Y partiendo de ahí, nosotros, entendiendo pues esos parámetros biofísicos de la normalidad de los cuales les hablaba, junto con la toma 3D que tenemos del pie del paciente, hacemos el diseño de una plantilla que está posteada, que está neutralizada, que está nivelada y que va a compensar los sistemas de carga en las diferentes fases de la marcha. Nosotros consideramos para la marcha, cada autor tiene sus fases, pero nosotros consideramos 6, desde la primera fase, que es el impacto del retropié, hasta la propulsión. Y entonces en cada fase nosotros sabemos lo que le tiene que pasar al pie y desde ahí hacemos el diseño de la plantilla por computadora también, para llegar a esto. Esta es una plantilla terminada, pero antes de eso, aquí tenemos la prueba que hacemos. A veces les metemos insertos de muchos tipos y volúmenes compensatorios, sobre todo en pacientes que están amputados, para que quepan el zapato y no estén bailando. No, creo que no tengo las fotos de esta plantilla por dentro. Aquí ustedes ven una plantilla terminada, pero la tecnología de esa plantilla no se ve. Está dentro, tiene hasta 20 o 30 materiales diferentes, de densidades diferentes, de descargas diferentes y de cuñas, virones y barras retrometatarsianas, botones retrocapitales y un montón de cosas que no se ven en la plantilla. Sin embargo, está actuando para que el pie sea lo más funcional posible. Aquí vemos un pie que está ulcerado. De hecho, esta foto es de un paciente al cual esta ulcería está mejorando mucho con la plantilla. Miren, este es un caso experiencial que les voy a decir. Antes de que este paciente estuviera así, les repito que perdí las fotos, entonces no tengo las secuencias, pero esta úlcera venía como un 70% más grande. Aquí ya viene muy reducida gracias a esa ortesis que se hizo. Pero no crean que desde un principio nos va así de bien. La verdad es que no es así, porque aquí de pronto nos paramos a hablar de las maravillas y de que siempre nos va bien. Yo no hablo de eso. Yo también hablo de que a veces no me va nada bien y a veces el paciente se complica mucho más, pero pues ya tengo mi equipo de cirujanos pues que se encargan de arreglarlo, ¿no? O de médicos vasculares o de
traumas o de lo que sea. El problema que tuvimos con esta plantilla es que lo que nunca consideramos es el vendaje. Y el vendaje nunca es igual. A veces el paciente se deja más bolas en un lado, más bolas en otro, o más protuberancias, y eso genera variaciones de presión. Entonces ya no nos es funcional. Y vean lo que nos pasó aquí. Descubrimos que teníamos que quitar la venda para que mejorara eso, pero aún así no mejoró. Aquí pueden ver ustedes la zona de úlcera. Descubrimos que el problema era el zapato. ¿Y cómo lo resolvimos? Tuvimos que cortar el zapato de aquí. Vean algo tan simple. Cortamos el zapato, el pie emerge hacia arriba, baja la presión y el paciente mejora. Bien, estos, son muchos casos más. Miren, estos son sistemas de insertos que les ponemos a las plantillas. A veces hay que compensar a este nivel. Este es un paciente con polio, con esa disfunción. Él ya tenía 20 años sufriendo, llegó con nosotros y lo pusimos a caminar porque él andaba en silla de ruedas y aún así estaba ulcerado. Ya voy a terminar. Bien, la conclusión: un buen diagnóstico, un mejor tratamiento. Un buen diagnóstico parte de una muy buena teoría, entonces eso nos obliga a estar estudiando todo el tiempo y hacer análisis de cosas que inclusive no se ven. Y en el paciente diabético no puedes darte esos lujos, porque una pequeña ampolla en 3 días es una úlcera y en una semana hay necrosis de tejidos. Entonces hay que estar atentos a eso. Y mi última reflexión es que no todo es trabajo también. Si no nos relajamos, dejamos de pensar, y dejamos de pensar objetiva y claramente. Entonces vale la pena juntarnos con los amigos, echarnos unos buenos tequilas. Acá ustedes toman guaro, y también a disfrutar de la familia y de los amigos. Muchas gracias, perdón por el tiempo.